Continuamos esta vez con Ketty Vélez, representante del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI. Ketty es especialista en propiedad intelectual y derecho de autor. Además, posee un diplomado en propiedad industrial y actualmente cursa la maestría en propiedad industrial. Ketty Vélez nos presenta el tema Patent Pooling, acuerdos de cooperación en el mundo de la propiedad intelectual. Ketty, bienvenida. Buenas tardes. En nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, agradecemos la invitación y vamos a hablar sobre la propiedad intelectual para el desarrollo. En nuestra institución, nosotros sí otorgamos monopolios. Es decir, ¿qué es una patente? Una patente es un monopolio que el Estado confiere a un inventor por un tiempo determinado. ¿Por qué concedemos un monopolio? Perdón, estoy peleada con la tecnología. Antes que nada, queremos revisar las leyes vigentes que el Ecuador, tanto internamente como internacionalmente, nos rigen. Desde 1996, nosotros somos parte del ADPID por estar incluidos en la Organización Mundial de Comercio. Luego, en 1998, nosotros tuvimos nuestra primera ley de propiedad intelectual. En el año 2000, ya se establece en la comunidad andina y como el Ecuador es parte de la comunidad, tenemos la decisión 486. Pero, ¿qué pasó en el 2008? La nueva Constitución. Aquí se garantiza muchos derechos, la salud, la educación, pero también se garantiza la propiedad intelectual. Luego, en 2009, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. Del 2010 tenemos el nuevo rol de la propiedad intelectual en el Ecuador. Y en este momento nosotros también estamos revisando la ley de propiedad intelectual y hay un proyecto para cambiarla. Dentro de la política en propiedad intelectual en la Constitución, en el artículo 66, dice: se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. Nueva visión del sistema de propiedad intelectual, lo cual promueve el uso de flexibilidades del sistema. Se promueve la investigación de la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, sus tecnologías y saberes ancestrales, los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y agrobiodiversidad. ¿Por qué hacemos hincapié en esta parte de la Constitución? Porque el IEPI tiene 3 ramas principales, que son derechos de autor, propiedad industrial. Dentro de la propiedad industrial está lo que es signos distintivos y patentes, pero hay otra unidad importante que maneja y controla todo lo que tiene que ver con los saberes ancestrales y el folclore. Es decir, dentro de la institución se controla todo el mercado que existe en el Ecuador. Porque cuando concedemos un derecho de propiedad intelectual, estamos dando y formando un monopolio. Dentro de la unidad de patentes, y creo que al tema que yo me voy a referir hoy es exclusivamente a patentes. Sabemos
que solo se pueden conceder dos tipos de patentes, que es de producto y de procedimiento. El hecho de que yo tenga una patente de procedimiento significa que yo solamente puedo estar en el mercado con ese procedimiento. Si hay un tercero que tiene otra patente, puede salir al mercado y no es una violación a mi derecho. No sé si ustedes conocen el juicio del sildenafil. La marca es del Viagra, ¿no? Hace años atrás se dio un juicio entre dos compañías. En el Ecuador había una patente que se concedió sobre un procedimiento del sildenafil y había una industria ecuatoriana genérica que salía con el producto en el mercado. Hubo una demanda por parte del titular de la patente, Pfizer, diciendo que había competencia desleal, que había abuso y violación a su patente. Si analizábamos, cada uno tenía una patente diferente. ¿Por qué? Porque las patentes son territoriales. Pfizer tenía su procedimiento y estaba vendiendo y comercializando su producto. Y lo hacía la caja de 2 tabletas a $20. Acromax no tenía patente, pero había comprado una patente argentina. Podía comercializar sin ningún problema, porque los dos procesos eran totalmente diferentes. El problema ahí es que Acromax vendía a $1 la tableta y en menos de un mes le estaba quitando un mercado de $500,000. Hubo juicios, no se llevaron en el IEPI, se llevaron en otros juzgados, llegamos hasta la comunidad andina. Aquí hubo un abuso de poder de una de las dos partes. Entonces, dentro del sistema de propiedad intelectual tenemos que ver y analizar lo que es un monopolio, pero hasta dónde llega ese monopolio, hasta dónde yo tengo mis derechos. Tal vez es algo muy técnico, pero podemos llegar a determinar. Cuando yo tengo una patente de producto, si yo tengo una composición, yo solamente me puedo poner en el mercado cuando alguien copie íntegramente la composición. Cuando hay variedad, hay cambio, no podemos oponernos. Tal vez el tema de propiedad intelectual no es muy conocido y llevar un título de una patente a un juez que no tenga conocimientos de propiedad intelectual es muy difícil y tal vez se han cometido varios errores debido a ello. Dentro de la unidad de patentes, el 85% de las patentes presentadas son farmacéuticas. El resto son de ingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Que al conceder nosotros monopolios, lo estamos concediendo más a la parte más sensible, que es a la salud. Por ejemplo, una patente biotecnológica que cura el cáncer, una ampolla vale $1,000 a $5,000 para curar el cáncer. El Estado, preocupado por esta situación, porque Solca no se da abasto, el Ministerio de Salud Pública no tiene los recursos suficientes para abastecer a todas estas personas enfermas. El problema también no es el cáncer, también son las personas que sufren el SIDA. ¿Qué hicieron? El gobierno, al ver que se invertía tanto dinero, y en la presentación, como vemos en el 2011, se invirtió 1.244 millones, que el Ministerio de Salud Pública compró medicamentos, pero realmente no alcanzó para abastecer a todos sus pacientes. Entonces, se decidió hacer un nuevo decreto. Aquel decreto en que se considera que todo medicamento puede ser prioritario. Para hacer esto, se hizo un análisis de todas las leyes vigentes que el Ecuador, tanto nacional como internacionalmente, era parte de estos convenios, para no infringir ninguno de esos derechos.
se hizo el decreto, el 118, al considerar que todo medicamento es prioritario, si afecta a la salud y si el Ministerio de Salud Pública así lo prevé, se podrá dar licencias obligatorias. ¿Qué es una licencia obligatoria? ¿Cómo es el procedimiento? Si hay un laboratorio que considera que va a vender tal medicamento, pero antes de esto hay reuniones, por ejemplo, la sociedad de aquellas personas que sufren del SIDA. Un paciente del SIDA diariamente tiene que tomar entre 20 medicamentos para no curarse, sino mantener un nivel de vida adecuado. Todas las patentes o todos los medicamentos de esta enfermedad tienen patentes. Eso quiere decir que los precios son muy elevados. ¿Por qué? Porque al conferir una patente a una medicina, el titular sabe a qué precio lo va a comercializar. El Estado no puede interferir. Si ellos dicen que mi medicamento vale $500, $500 vale. Entonces, se vuelve muy caro. En el momento que ya no tiene la patente, este precio baja entre un 60 a un 80%, que son los genéricos. Los genéricos no son otra cosa que aquellos medicamentos que ya no tienen patente. Entonces, al ver esto, el Estado se hace la solicitud frente al IEPI. Se pide la licencia obligatoria para un X medicamento. El primero fue Ritonavir. Ritonavir sirve para el tratamiento del SIDA y se hizo justo pediátrico. Este medicamento tenía un valor de $400 el jarabe. Cuando se pidió la licencia obligatoria, la compañía de la India lo ofreció cada frasco a $30. Nosotros como IEPI solo tramitamos, pero no somos el organismo de decir o de considerar si el medicamento es o no es prioritario. Se hace la consulta al Ministerio de Salud Pública. Si el Ministerio de Salud Pública lo considera prioritario, se sigue la tramitología y se concede. Si el Ministerio de Salud Pública no lo considera prioritario, se deniega la solicitud. En el momento en el Ecuador se están solicitando 22 licencias obligatorias. Todas tienen que ver con medicamentos antirretrovirales y oncológicos. Y en el caso específico del Ritonavir, se le dio la licencia obligatoria al laboratorio de la India, y cuando el Ministerio de Salud Pública hizo la primera licitación, Abbott de $400 se bajó a 25. Y a quien se le compró el medicamento fue a Abbott, señores, manteniendo la calidad, la eficacia, la seguridad del medicamento. ¿Qué hace una licencia obligatoria? Regula mercado y regula precios. Que el titular pierde los derechos, no los pierde. ¿Por qué? Porque cada jarabe o cada tableta que venda el laboratorio que tiene la licencia tiene que darle una regalía al dueño de la patente. Y otro laboratorio no puede salir al mercado porque infringiría el derecho de propiedad intelectual y sería demandado. La experiencia que nosotros hemos tenido con todo lo que tenemos que ver con licencias obligatorias ha sido muy enriquecedora y ejemplar para otros países. Realmente, el momento que hubo la licencia obligatoria, la primera, todos los laboratorios farmacéuticos, al ver que hay una licencia obligatoria, empiezan a negociar entre ellos y automáticamente bajan los precios. Es decir, en este momento, el Ecuador, si el Ministerio de Salud Pública lo considera que cierto medicamento es emergente y necesita, puede solicitar la licencia obligatoria, pero antes de esto podemos hablar con el titular y podemos bajar los precios
hasta poder llegar a una buena negociación. Sobre las patentes de pooling. Es una empresa que está realmente pidiendo las licencias a los titulares, pero hasta el momento de lo que nosotros sabemos solamente son para enfermedades antirretrovirales. Es decir, en el Ecuador tenemos más libertad para pedir todo lo que tiene que ver acceso a medicina. Hemos ido tal vez más allá de que tenemos demandas internacionales en este momento. El IEPI sí tiene demandas, porque las multinacionales han puesto la querella a la comunidad andina. Lo bueno es que Estados Unidos ha reconocido que Ecuador no ha violado ningún derecho con este decreto y que estamos dentro y respetamos todos los convenios internacionales. Otro asunto que también es bueno saber son los datos de prueba. ¿Qué tiene que ver los datos de prueba con un monopolio? El IEPI concede una patente, pero eso no significa que el titular pueda comercializarlo, porque necesita la autorización del Ministerio de Salud Pública de la ARSA. Tiene que cumplir ciertos requisitos y tiene que demostrar que ese medicamento sea eficaz y sea seguro. Entonces tiene que haber un estudio y entregar estos datos de prueba. Una vez que se comprueba que estos datos son originales y realmente el medicamento es seguro, se lo concede. Aquellas industrias que cogen los datos de prueba sin autorización están violando un derecho que dentro de nuestra normativa es una actividad anticompetitiva. El Estado, y dentro de, por ejemplo, ahorita lo que se está negociando los datos de prueba, porque el Ecuador no los tiene protegidos. En Ecuador los datos de prueba hasta el momento son de libre uso, es decir, si yo, titular, presento para una droga A los datos de prueba, puede venir un tercero, un cuarto, un quinto, basarse sobre esos datos de prueba y salir al mercado, sin que él haya invertido nada, sino que lo hizo el titular de una patente o de la droga original. Ante todo esto, estamos revisando, estamos viendo, porque el IEPI, por un lado, damos monopolio, por otro lado también damos acceso y más a las medicinas, pero por otro lado también tenemos que dar transferencia de tecnología. Es decir, si al Ecuador se presentan las patentes son territoriales, pero aquellas patentes que no se presentan en el Ecuador, nosotros tenemos el acceso total para coger, copiar y reproducir esas patentes acá, sin pedir permiso ni autorización del titular. Tenemos que hacer una campaña tan fuerte en que podamos ver, podamos vincular, podamos mover el mercado, pero respetando la propiedad intelectual. Si hay una escasez de cierto medicamento, una licencia obligatoria, porque el primer derecho mundial es también el acceso a la salud. Además, tenemos que mover un mercado con toda la información, porque a nivel mundial anualmente se presentan entre 300.000 a 500.000 patentes. En el Ecuador, exagerando, se presentan 1.000 patentes. Entonces, hay un mundo total, hay un mundo de acceso a la tecnología tan grande que no conocemos. Y si solamente se presentan 1.000 patentes en el Ecuador, ¿por qué tenemos que infringir un derecho de una de ellas? Cuando tenemos tanta tecnología que podemos desarrollar y que podemos nosotros utilizar. Otro gran problema dentro de la propiedad intelectual y de patente es que al país el 96% de las patentes son extranjeras y tan solo el 4% son ecuatorianas. Tenemos que aprender que si yo salgo al mercado, también tengo que estar protegido. Ese es el otro lado de la moneda.
Si yo no quiero que me copien y si yo no quiero que un tercero tenga mi producto y este producto es un invento que cumple los requisitos de novedad, de nivel inventivo y de aplicación industrial, puedo protegerlo en el IEPI. Hay una campaña bien fuerte en que nosotros estamos haciendo para que los ecuatorianos o extranjeros que se encuentren en el país y quieran movilizar o tener nuevas empresas, empiecen por proteger. Tal vez no llega una patente de invención, pero llega un modelo de utilidad, sino un diseño industrial, que también son patentes fuertes, que les va a dar 10 años o 20 años al mercado, pero es una forma también de blindar nuestro mercado sin entrar a tener competencia o abuso de él. Esas son tal vez en lo que nosotros estamos trabajando como IEPI, en lo que nos está interesando, tratar de homologar, tratar de proteger, tratar de incentivar, pero también no ser receptores de todas las tecnologías, sino más bien empezar a crear, empezar a innovar. Ya tenemos un inventor que es a orgullo muy grande, que presentó una patente en Ecuador, ahora ya tiene la patente en Estados Unidos, Alemania, Corea y China. El contrato, gracias a Dios, es multimillonario, ya se le puede considerar al señor un multimillonario, pero sobre todo fue considerado como uno de los inventores más grandes del mundo. Está ocupando un puesto de 33 a nivel mundial que le ganó a algunos japoneses y es orgullosamente ecuatoriano. En este momento tenemos otras patentes que son de petróleo. No sé si ustedes escucharon en la noticia. Esa tecnología ha sido comprada por Canadá, por México, por Brasil, inventor ecuatoriano, y estamos tratando de apoyarle para que siga a Europa. Tal vez son pocos, pero también es algo que debemos de pensar. Como dicen, si ya las multinacionales han enseñado un camino, sigámoslo. Ellas se han posesionado, ellas han llegado. ¿Los países grandes tienen mercados grandes? Sí, pero también se han basado en la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, pese a que es un monopolio, también abre acceso y también de cierta parte regula mercados. Yo les agradezco, espero no haber sido tan pesada la conferencia. Me encantaría hablar más sobre temas de patentes, porque una cosa es saber lo que es una patente de producto, que no es un monopolio total. La patente de procedimiento no es un monopolio total, pero si combino las dos patentes es un monopolio total. Pero eso ya es más técnico y tal vez si a ustedes en un futuro podemos discutir eso con más ejemplos, sería muy útil, porque no todo es un monopolio. Como yo les dije, si tengo una patente de procedimiento, es solo mi procedimiento, pero dejo libre millones de procedimientos que puedo aplicar. En nombre del IEPI yo les agradezco por la invitación y tal vez si tienen alguna pregunta estoy a su disposición. Agradecemos la presencia de Ketty Vélez, representante del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, que nos acompañó con el tema Acuerdos de cooperación en el mundo de la propiedad intelectual.